Cuando hablamos de estos factores biológicos que están asociados al consumo del tabaco, pues se plantea la medida de aumentar los impuestos a esta industria. ¿Cuáles son las posibilidades, doctora Diana Esperanza Rivera, del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, de que al aumentar estos impuestos realmente haya un impacto en las cifras de fumadores? Sí, lo que ha mostrado la evidencia a nivel mundial es que cuando yo aumento los impuestos y por esto se aumentan los precios en un 10%, entonces logro tener una disminución en países desarrollados del 4% y en nuestros países del 5%. Y pues es claro, es la población que tú le aumentas los precios, es más difícil que accedan a estos productos. Entonces, sobre todo los menores, que precisamente es la medida más costo efectiva. O sea, tú aumentas impuestos y disminuyes en jóvenes. Es lo que muestra la evidencia. Y es claro que es lo que hay que hacer. Frenarle el ingreso a los menores a estos productos. Y las industrias como tal, es que el problema acá es la reacción que pueden tener las grandes empresas o las grandes multinacionales alrededor de esto. ¿Cómo poder manejar esto? Porque tampoco el menudeo podrían dejarse... el colega, ¿no? Es decir, ellos inmediatamente empiezan a repartir sus principales clientes, es el vendedor de la esquina que tiene un puestico de madera y que no es un supermercado, etcétera. Entonces, esto le llega a las poblaciones de menores recursos, doctor, y obviamente a los niños muy fácilmente, porque una persona que está necesitada, que tiene un puestico del cual vive, él no tiene el escrúpulo de venderle a un menor porque es que él necesita también sobrevivir, y entonces él pensará, bueno, ¿qué daño le estoy haciendo? De hecho, cuando estábamos haciendo todo el trámite para la ley antitabaco, que uno de los puntos álgidos fue la prohibición de venta al menudeo, el argumento de la industria del tabaco era que si colocábamos la prohibición de venta al menudeo iba a haber un gran problema para la población que eran estos vendedores ambulantes y decían de empleo. Ahí fue cuando les contraargumentamos y les dijimos, ¿cómo así que empleo? Si es que el que es trabajador ambulante no tiene un trabajo formal como tal. Y la industria del tabaco les da las cajitas, las chazas, para que ellos vendan los productos. Vienen marcadas con sus propios símbolos. Entonces, obviamente la industria del tabaco promueve esa venta al menudeo. ¿Qué otras medidas, además de esta, pueden como implementarse a la hora de generar un impacto positivo en materia de reducción de los fumadores? Los ambientes libres de humo. Sí. Los ambientes 100% libres de humo nos ayudan como en varios frentes. Primero, logran que se desnormalice ese consumo. En los años 70, 80, lo normal era fumar. Y usted veía en los hogares los ceniceros, como hablábamos hace un rato, se permitía fumar en los aviones, en las salas de cine, en todo lado. Y era, claro, y la industria del tabaco, a través de estrategias de mercadeo, promocionaba el fumar como un acto que era muy glamuroso, que era además de los artistas, de los cantantes, de los famosos. O sea, si tú fumabas ibas a lograr tener ese éxito que otros no tenían, y lo normal era eso, fumar. Cuando se logra encontrar la evidencia de lo que se encuentra en el humo de tabaco, no solo en ese humo directo, porque sí, como también decía mi colega hace un ratico, el alquitrán y la nicotina son malos, pero el cigarrillo es un producto que es un arma mortal, tiene 7,000 componentes. Entonces, claro, no es lo mismo tener una hoja de tabaco que está cultivada a cuando tú ya tienes un producto que es procesado y que cuando lo prendes te genera otros 7,000 componentes con la combustión. Entonces, cuando se empezó a estudiar los efectos de ese humo de tabaco, lo que había en el humo de primera mano, que es el humo del fumador, lo del humo de segunda mano, que afectaba igual o de mayor manera a las personas que eran no fumadoras, se empieza a pensar en estos ambientes 100% libres de humo. Colombia fue líder primero con ambientes libres de humo en los años 90, con empresas libres de humo. Colombia le regaló al mundo la prohibición de fumar en aviones. Incluso en los años 40, Colombia prohibía fumar en salas de teatro. Y ya cuando se empieza a pensar, mire, el humo, el 80% del humo es invisible, hay que proteger a la población que no fuma de los efectos, se empieza a crear como esa conciencia de si yo no fumo, le estoy regalando un humo más limpio a otro. No, lo normal no es fumar, lo normal es no fumar. Obviamente hay que mirar cuáles son las acciones para esa población que es fumadora, pero cuando yo genero esos ambientes 100% libres de humo, protejo a esos niños de esa cosa de socializar el consumo y de normalizarlo. Esa es otra de las medidas, los ambientes libres de humo. Las advertencias de las que hablábamos hace un rato
son dirigidas más ya al fumador, a esa persona que empezó a fumar a los 10, 11, 12 años, en el caso de Colombia a los 12, que no tenía concepto del riesgo. Tú lo decías al principio, de algo me he de morir, pero es que ni siquiera, cuando los niños a los 12 años piensan que son inmortales. Yo a los 12 años veo a uno de 30 que es un viejo y yo no voy a llegar a eso. Entonces, la advertencia sanitaria va dirigida ya a esa población que tiene ya 25, 30, 35, sí, que empieza a ver que sus amigos se están enfermando más, que fulano de tal se murió, le dio no sé qué enfermedad crónica por consumir tabaco, empiezan a pensar en dejar de fumar. Y esas advertencias le advierten sobre los riesgos. Vamos a ir a una nueva pausa y al regresar vamos a hablar nuevamente de estos factores culturales que hay alrededor, porque ahí sí, cuando las personas, como lo señalaba la doctora Diana, pues cuando las personas empiezan a ver los efectos que tiene el cigarrillo en otros, es ahí cuando se asustan y empiezan a tomar medidas por sí mismos. Hablaremos entonces de cuáles son las medidas que puede tomar las mismas personas, la misma ciudadanía, a la hora de contribuir a esta tarea de que existan menos fumadores, porque ya es claro que no solo se trata de un trabajo de las instituciones, sino también de nosotros como ciudadanos en ayudar a construir esta nueva cultura del no tabaquismo. Vamos a la pausa y ya regresamos. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Cada domingo la ciudad cambia contigo. La ciclovía modifica el paisaje urbano para que salgas a divertirte, bailes, conozcas personas y disfrutes de cada lugar por donde pasa. Termina la semana relajado, en paz, y comienza una nueva con la energía renovada para afrontar el día a día. La ciclovía está en tu ciudad, es tuya. La ciclovía te cambia. 40 años sacándote de la rutina. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte presenta la Nota Cultural. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte lanzó un concurso para los diseñadores, ilustradores, dibujantes y publicistas del sur de Bogotá interesados en elaborar el logotipo de Circuito Sur, entendido como un espacio de circulación interlocal que visibiliza las diferentes prácticas artísticas. A propósito, Adriana Mejía, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, nos cuenta. Circuito Sur es un corredor cultural interlocal en donde artistas de diferentes áreas circulan sus trabajos y queremos un logotipo que lo identifique. Así que estamos invitando a todos a participar, a abrir la cartilla en nuestra página. El premio se llama Logotipo Circuito Sur. Los interesados en el premio Logotipo Circuito Sur pueden presentar sus propuestas en formato digital e impreso los días 12 y 13 de junio en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, carrera octava, número 983. Más información en cultura-recreación-y-deporte.gov.co, Bogotá Humana. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Las cosas que pasan en mi país. Continuamos con estas cosas que pasan de Javeriana Estéreo 91.9 FM. Hoy hablando del Día Mundial sin Tabaco, y es que pues son muchos los retos y sin duda las barreras o esquemas culturales pues son, creo yo, los más difíciles de vencer en esta dura tarea. Y el papel de los ciudadanos, de los usuarios como tal o de los consumidores, pues es importante a la hora de reducir estas cifras de consumidores de tabaco. ¿Cómo hacer desde el punto de vista cultural? Y ya, de hecho, el profesor Juan Daniel Gómez de la Pontificia Universidad Javeriana lo mencionaba, de construir un proyecto cultural que permita o que haga, que tenga un impacto en estas cifras de consumidores de tabaco, pero ¿cuáles pueden ser como esos primeros pasos? Ya se ha hablado de dos escenarios importantes, los espacios libres de humo por un lado y el aumento en los impuestos a estas industrias, que en efecto pues traerá también un aumento en los precios, así reducirá el acceso, sobre todo a los menores de edad, a este tipo de elementos. Sin embargo, culturalmente, en los espacios intrafamiliares, en los espacios educativos, pues también hay mucho por hacer. ¿Cuáles podrían ser para usted, profesor Juan Daniel Gómez, estos primeros pasos? Bueno, es muy importante decir que mi posición tiene una perspectiva diferente en este sentido. Ese proyecto cultural yo no creo que sea posible dentro del modelo económico capitalista. Si yo pienso en una perspectiva de posdesarrollo, de poscapitalismo, podría ser posible. Dentro del modelo económico occidental a mí me parece bastante, es decir, yo creo que es inimaginable un cambio en las conciencias de la población mundial al respecto en este modelo económico, por razones lógicas. Sin embargo, los invito, y creo que ya nos han hablado nuestros colegas de
expertos en esta tecnología y en estas iniciativas para incidir en las políticas públicas de una serie de medidas pragmáticas que tienen que funcionar y hay que asumirlas. Yo los invito a revisar los estándares internacionales de prevención que la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, tiene un nombre así todo raro, pero son excelentes, ¿no? Es decir, ellos refieren 4 o 5 puntos fundamentales. Ahora que desarrollamos la política pública de prevención del consumo de sustancias en el ámbito universitario para ellos y para el Ministerio de Justicia, los revisamos y los incluimos obviamente. Uno es procurar evitar el primer contacto con la sustancia, es decir, es concentrar la prevención en evitar el primer contacto con la sustancia. ¿Sí? Enfocar las acciones de prevención y toda la tecnología y las buenas prácticas, eso es por evidencia científica, ¿no? En segundo lugar, este tema que acabamos de hablar, la presión de los pares es fundamental. El control parental, es decir, cuando un padre sabe dónde está su hijo, sabe qué está haciendo su hijo, cuando pone normas y límites racionalmente, porque es que el tema del prohibicionismo es muy complicado. Esto lo he puesto aquí varias veces. Si yo le digo a un niño, piensa en cualquier color menos en el morado, inmediatamente el niño piensa en el morado. Entonces, en una actitud comprensiva de enseñanza del cuidado del cuerpo, del cuidado de la vida, del medio ambiente y de los demás, yo creo que se pueden. Yo los invito a que bajen ese documento, lo encuentran en la oficina, en ¿cómo se llama? UNODC. Ponen estándares internacionales, prevención del consumo de drogas, y esas medidas las puede asumir cualquier persona, porque lo sacan para terminar la evidencia científica, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito universitario, con adolescentes, con niños, y son medidas estupendas. Es decir, ese tema pragmático es clave. Ahora, mi posición sí es una posición definitivamente clara, y es que en medio de esta, es decir, es inimaginable, a no ser un cambio inimaginable en las conciencias de todo Occidente, la catástrofe en salud por el tema de drogas es inevitable a través de estas medidas pragmáticas, pero ellas pueden paliar el tema. Y complementarle un poquito, proteger a los menores del consumo en el hogar, o sea, hacer esa cosa de no permitir la entrada. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo a mi hijo que no fume si estoy fumando en la casa? ¿Cómo le voy a decir que no se le ocurra fumar, que eso es malo, si lo mando a que me compre la cajetilla a la tienda y además en la tienda se la vende? Entonces es proteger a los menores de eso, ese primer contacto que tienen con un producto. Yo tenía un vecinito, que el papá fumaba, y un día lo encontró fumando y le dijo, Roberto, tú no tienes edad para fumar. Y Roberto, de 12 años, le contestó, papá, nadie tiene edad para fumar. Sí. Entonces es eso, es desnormalizar eso que hemos dicho, ese consumo, y no mande al niño a comprarle cigarrillos, no prenda un cigarrillo en la casa. Muchos papás lo que hacen es, teniendo a los bebés, salen a fumar al balcón. Durante 4 horas después de que entran de fumar en el balcón, están emitiendo partículas. Eso no es proteger. O sea, tenga un hogar 100% libre de humo. Daniel González Lava, de la Universidad Javeriana. Su visión frente a estos espacios que no necesariamente vienen de las instituciones a la hora de la lucha de emprender una lucha contra el tabaco, y sobre todo usted que tiene contacto en sus clases con jóvenes y que tiene la posibilidad de acceder como a estas reacciones o percepciones que tienen al respecto. ¿Cómo dar esos primeros pasos? Yo, en la experiencia que hemos tenido con los estudiantes de aquí de la universidad, creo que un elemento importante es incrementar la información. Muchos llegamos a este tipo de procesos sin tener información suficiente. Creemos que porque tenemos el internet, que porque tenemos la televisión, fácilmente ya todo el mundo sabe cuáles son las implicaciones del tabaco, y entonces eso como que se volvió una verdad de perogrullo, y entonces como que la gente sabe que si yo consumo tabaco me va a dar un cáncer. O sea, pareciera que todos creyéramos que tenemos el mismo nivel de información, y resulta que uno, por lo menos en mi asignatura, me quedo sorprendido de cómo a través del desarrollo de las clases, ellos se empiezan a sorprender y de alguna manera se empiezan a encantar con el tema, en la medida en que se dan cuenta que no tenían realmente conciencia del daño que se puede causar. Ninguno, por ejemplo, manifiesta conocer todos los efectos del fumador pasivo, ¿no? Entonces yo no me lo fumo, y no importa que 10 se lo fumen a mi alrededor, porque como yo no me lo fumo no me está pasando nada. Y cuando a través de videos y de las reflexiones y de las cosas que les mostramos le damos a entender
cómo es que inclusive le va peor al fumador pasivo que al fumador activo, pues obviamente yo creo que eso empieza a generar una cantidad de elementos de reflexión interna que le van a ayudar a un aspecto que me parece muy clave y fundamental, que creo que mis colegas lo han manifestado, y es la cuestión del autocuidado. O sea, si yo no me cuido, si yo no me respeto, si yo no me quiero, si yo mismo no me protejo, va a ser muy difícil. Estoy completamente de acuerdo con Juan Daniel, en algunos momentos lo hemos comentado. Este capitalismo salvaje nos lleva a un proceso que también se está convirtiendo casi en una enfermedad, que es el consumismo. Entonces hoy en día hay que comprar todo así, tú lo tengas en tu casa, tú vuelves y lo compras y muchas veces no lo usas. Y parece que con todos estos estimulantes que tenemos en el mercado, en donde el cigarrillo aparentemente termina siendo casi que inofensivo, porque supuestamente no hace tanto daño como lo hacen el resto de drogas, sean legales o ilegales, termina siendo el cigarrillo una alternativa barata, rápida, concreta y con un daño eventualmente a 40, 50 años, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Que es la pregunta que nos hacemos desde la academia, ¿cómo hacer para que las respuestas que nos dan a veces estos jóvenes, estos niños, de que, profe, es que yo me fumo un cigarrillo y soy feliz, o sea, me da una alegría importante y yo ahorita pues no me voy a morir, me faltan 50 años, pues yo estoy haciendo ejercicio, o sea, si yo corro, yo hago todo bien, pues fumar es un gusto que me quiero dar, yo no me voy a morir ya, profe, entonces ¿cómo hago? Creo que ahí tenemos un contrapeso muy grande y mirar cómo empezamos a hacer la generación de esta cultura, porque es que estos chicos fumadores van a ser padres probablemente de chicos fumadores, ¿no es cierto? Entonces yo creo que tú eres muy acertada en tu afirmación de proteger ese primer contacto, me parece que es clave, fundamental. Hijos de padres fumadores terminan siendo fumadores y ahí se va desarrollando la cadena. Entonces creo que el autocuidado es una palabra que no podemos olvidar, no solamente para el cigarrillo, sino para una serie de cosas. Doctor Aurelio Mejía, ¿cuál es la tarea que está desarrollándose desde el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud en esta lucha contra el tabaco para prevenir el consumo? Bueno, uno de los primeros trabajos los iniciamos el año pasado con un conjunto de investigadores de Argentina, México, Bolivia, Perú, estimando las consecuencias que tiene el tabaquismo sobre el sistema de salud, sobre la carga de la enfermedad. Pues se ha evidenciado que muchas veces barreras para implementar políticas de control están asociadas a falta de evidencia, conocer verdaderamente el impacto que tiene el tabaquismo. Entonces, en este caso, ese es un primer trabajo que desde el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud hemos adelantado. Este año también estamos apoyando al Ministerio de Salud con una serie de revisiones sobre medidas de control para el tabaquismo, que esperamos sirvan de insumo para definir luego políticas desde el gobierno. Es uno de los limitantes y en particular, por ejemplo, en el caso de los impuestos, la ausencia de estimaciones confiables de cuál es el verdadero impacto que puede tener esta medida sobre los sistemas, que no solamente es el impacto que tiene el reducir el costo de atención de las enfermedades asociadas al tabaquismo, dada la reducción en la prevalencia del consumo, sino que también hay un efecto impositivo, ya que se recaudan más impuestos, a pesar de que se suben los mismos. Doctora Diana Esperanza Rivera, del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, usted hacía, ahorita que estábamos en la pausa, un recorrido por la información o por ese tipo de estereotipos o de modelos que se vendían desde los medios de comunicación relacionados con el consumo de tabaco y el estatus que daba el mismo y estas figuras entre el hombre y la mujer. Quisiera que por favor compartiera con nosotros esa reflexión. Yo siempre que doy como conferencias y que hablo de tabaco, yo siempre digo que el tabaquismo es una enfermedad de transmisión social. Se transmite a través del mercadeo y de la publicidad. ¿Por qué? El tabaco es el primer producto que utilizó a la mujer como una forma para vender un producto. Entonces, en 1913, la R.J. Reynolds, para promocionar su cigarrillo estrella, empezó a utilizar a la mujer como quien tenía un cigarrillo en su mano y era una mujer glamurosa. Cuando están en toda la Primera Guerra Mundial,
empiezan a promocionar a la mujer como la que espera al héroe de guerra, a él que está en el campo de batalla, y además ese soldado y ese héroe que se fue y que llamaban los contrincantes los camellos, porque no eran que habían llegado los soldados americanos, sino los camellos, los que fumaban cigarrillos Camel. En los años 30, cuando está todo el problema económico, nuevamente utilizan a la mujer, y es aquella que espera al hombre que está con todos los problemas económicos en la cabeza con un cigarrillo para darle tranquilidad. En los años 40, apoyado además porque en ese momento la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja y los diferentes gobiernos mandaban las raciones de alimentos a los frentes de guerra con cigarrillos. Y la mujer estaba esperando nuevamente a esos héroes de guerra con sus cigarrillos para darle consuelo. En los años 50 se empieza a utilizar el cigarrillo ya más como un producto de los actores, de las actrices, de los cantantes, pero al mismo tiempo la evidencia científica muestra cómo sí hay enfermedades asociadas al consumo de tabaco. Entonces la industria tabacalera cambia todo el énfasis y empieza a mostrar a los médicos fumando. Y su médico es el confiable y su médico es el que fuma. Entonces el cigarrillo no es tan malo porque su médico fuma y salen las propagandas de los médicos fumando. Pero toman boom eso y en los años 60 deciden al final cambiar todo este enfoque y crean en los años 70 al hombre Marlboro. Porque ya dicen, mire, ya salieron los estudios, ya estos hombres de los años 40 han empezado a poner las demandas a los gobiernos por las enfermedades atribuibles al consumo, tenemos que conquistar nuevos mercados. Y crean a este hombre Marlboro que está dirigido sobre todo a los países en vías de desarrollo. De hecho, 7 hombres Marlboro fueron colombianos. Y es el machote que se conquista al mundo, que conquista a todas las mujeres, que conquista las sabanas. Y continúa el hombre Marlboro hasta los años 90, pero en los años 80, con todo el boom de los aeróbicos, del poder de la mujer, entonces también empiezan a empoderar a las mujeres y se dan cuenta que la mujer es la que va a llevar el cigarrillo al hogar. Entonces Jane Fonda y todo el gremio de las mujeres que hacían aeróbicos promocionan este producto, y es la mujer ejecutiva, la mujer que ahora se está tomando el mercado laboral, la que fuma. Los años 90 hacen abrir los archivos de las tabacaleras y ahí se ve cómo hacían estas estrategias y se empieza a hablar de ambientes 100% libres de humo. Entonces cambian todo el enfoque, ahí ya dicen, mire, sí, el producto puede hacer un daño, pero esto usted lo decide, y lo decide como lo deciden los equipos. Entonces crean el team, y toda la estrategia está dirigida a tú fumas porque tú eres parte de un equipo. Una estrategia que va dirigida hasta enero del año pasado, cuando ya se cambia todo el enfoque. En ese momento la música de los propagandas las hacían los que creaban la música para las grandes películas. Estaba todo el vaquero, seguía todo lo de las grandes misiones, y luego empiezan a patrocinar ya las rutas mundiales y los tours mundiales de música electrónica, y llegan a lo que estamos hoy en día de tú eres único, sé real, y tú eres único y tomas tus decisiones. Y esa es la estrategia, que empieza con mujeres y termina con una persona que se empodera ella sola y que es real y por eso fuma. Pues es un recorrido muy completo y una transformación del mensaje muy importante. Y a propósito de eso, el profesor Daniel González Lava pues está compartiendo acá con nosotros algunas imágenes publicitarias. Esta hace parte de una famosa gaseosa, es una publicidad de los años 50, donde asocia esto primero, la sensación de sentir frescura, algo que lo va a refrescar a uno, pero además de eso lo asocia también con la salud, y dice que se está administrando en los hospitales. ¿Cómo se da esta transformación? Porque esto seguramente aplica perfecto también para el consumo de tabaco. ¿Cómo se da este tipo de mensajes en la publicidad del tabaco, donde está asociado no solo como tal al consumo, sino a la sensación de estar bien, a las figuras de héroe, a cierto estatus social, en fin? ¿Cómo ve usted este análisis, profesor Daniel González Lava de la Universidad Javeriana? Yo creo que eso es uno de los principales retos que tenemos hoy en día, porque creo que las tabacaleras, las industrias de gaseosas, digamos, todo lo que es el consumismo, que hoy en día sabemos que nos hace mucho daño, empezó por donde creo que deberían empezar, por un impacto social directo, y era generando confianza en quienes le daban salud. Entonces la imagen de los médicos, de las enfermeras, sobre todo las enfermeras abnegadas, ubicadas en los hospitales, que llegara una enfermera y que te atendiera llevándote la Coca-Cola, pues como el producto más famoso del mundo, ¿cierto? Y que tu médico te hiciera consulta fumando el Philip Morris, cualquiera de todos esos cigarrillos. Creo que eso generó un impacto de confianza en la gente,
que aún 30, 40 años después ha venido siendo bastante difícil de desprenderse. Creo que hay un factor que ayuda y es la cuestión de las modas, ¿no? Nosotros como países en vías de desarrollo asumimos las modas muy fácilmente y en la medida en que la moda la cambian arriba, pues nosotros empezamos también a cambiar la moda abajo. El discurso de la comprensión de la enfermedad como derivada de una serie de factores sociales, o sea, la determinación social de la salud, creo que ha ayudado mucho en estos últimos 10 años a generar un poco más de conciencia en las comunidades, pero el esquema que tú planteas de que ahora yo soy único me parece que es interesante también y lo ha empezado también a manejar ya el sector salud para términos de prevención. Recuerden, hace unos 2 años tuvimos una propaganda aquí, una campaña publicitaria muy importante para los jóvenes que era Tu Cuerpo Territorio Seguro, ¿no? Algunos analistas también dicen, no, un momento, porque es que eso es una manera también del Estado de decirle, ahora la responsabilidad es suya, yo ya me limpio las manos, usted mire a ver qué hace, aquí están todos los servicios de salud, están todas las posibilidades para atenderlo, la idea es que usted no se enferme, pero la decisión es suya. Entonces también tendríamos que analizar qué capacidad tienen nuestros jóvenes de hoy en día para tomar decisiones frente a, yo reitero, la poca información con que cuentan realmente y sobre todo la poca motivación para acceder a este tipo de temas, ¿no? En mi asignatura me veo con preocupación cómo no se apasionan, no se interesan y no les atrae temáticas, a no ser que tú les coloques videos fuertes, imágenes fuertes, fotografías fuertes, eso como que sí los capta y les hace hacerse preguntas. Creo que de alguna manera, así como en algún momento con algo muy típico que era la muerte súbita en los niños, que empezó siendo por una recomendación que se dio desde el sector salud, ¿no? Cuando los médicos dijeron para que su niño no se ahogue cuando se esté durmiendo, pues póngalo boca abajo para que se duerma. 20 años después nos dimos cuenta que ese era el mayor factor de riesgo para que los chiquitos, los recién nacidos murieran. Ha sido muy difícil revertir esa primera idea. Entonces creo que es una lucha grande, tenemos que asumirla desde varios frentes. Me parece que seguir luchando con impuestos y esto, pues sí puede ser una alternativa, pero definitivamente aquí creo que los que terminan perdiendo son las poblaciones de bajos recursos, ¿no? Porque en la medida en que tú les aumentes los impuestos, también de dónde va a salir ese dinero de aumento de impuestos, las empresas van a empezar a hacer otras estrategias y eventualmente la población de bajos recursos, con todas estas inequidades que tiene, va a volver a recurrir a fumarse un cigarrillo para tratar de estar más tranquilo frente a todas las dificultades que tiene. Ese profesor David González Lava de la Pontificia Universidad Javeriana. Vamos a una última pausa y ya regresamos con el segmento final de estas cosas que pasan de Javeriana Estéreo. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte presenta la nota cultural. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte tiene abierto un concurso dirigido a agrupaciones, personas naturales y jurídicas que hayan desarrollado procesos donde a través del arte se promueva la cultura ciudadana y democrática en Bogotá. A propósito, Clarisa Ruiz, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, nos cuenta. Con el apoyo del Instituto Goethe presentamos este premio y esperamos la participación de organizaciones y agentes culturales de larga trayectoria o que inician nuevos proyectos. Será una ocasión para reflexionar sobre las relaciones del arte y la cultura en la construcción de la ciudad y de la cultura democrática. Los interesados en el premio para agentes artísticos y culturales que trabajan la cultura ciudadana y democrática pueden presentar sus propuestas el 22 de julio en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, carrera octava, número 983. Más información en cultura-recreacionydeporte.gov.co. Bogotá, Humana. El incentivo del SITP por ser beneficiaria del SISBEN me cambió la vida. Con lo que ahorro, invierto más en comida para mis hijos. Este es un transporte incluyente que hace a Bogotá más humana. Para mayor información, comunícate al 018-115-510, a la línea 195 o acércate a los CADE y Supercade seleccionados. Alcaldía Mayor, Bogotá, Humana. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Las cosas que pasan en el mundo.
Muy bien, llegamos al segmento final de estas cosas que pasan de Javeriana Estéreo 91.9 FM. Hoy hablando del Día Mundial Sin Tabaco. Hemos hecho un recorrido por diferentes aspectos que enmarcan esta tarea de la lucha contra el tabaco, todos los dilemas a los cuales se enfrenta nuestra sociedad a la hora de emprender acciones frente a esta problemática, factores económicos, factores culturales, y es la hora entonces de, junto con nuestros invitados, pues desarrollar estas reflexiones finales en materia de retos desde diferentes sectores en esta lucha contra el tabaco. Y comenzamos entonces por la doctora Diana Esperanza Rivera del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Yo creería que tenemos que seguir en ese camino que he hablado hace rato de desnormalizar ese consumo. De tanto desde el Estado como desde la sociedad, como ciudadano, como persona, apropiarme de una serie de medidas. Si tengo que cuidarme, tengo que cuidar a otros, pero asimismo creo que el mensaje es: cuando yo no fumo, regalo vida y me regalo vida a mí mismo. Y es cada vez más ser consciente de los riesgos y de desnormalizar. Somos más los que no fumamos. Doctora Rivera, mil gracias. Doctor Aurelio Mejía del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, ¿cuál puede ser su reflexión final frente a estos planteamientos que se han hecho a lo largo de este programa? Bueno, el consumo de tabaco en Colombia está generando más de 26.000 muertes al año. Genera un impacto considerable sobre el sistema de salud, sobre los costos del sistema de salud, y esto implica que las actividades, los programas encaminados al control deben contar con la participación de diferentes sectores. Como lo bien han mencionado todos los compañeros, no es solamente un tema de impuestos, no es solamente un tema que compete a una sola entidad del gobierno, por así decirlo, sino que también debe involucrar a muchos otros actores de la sociedad. Muy bien, doctor Mejía, mil gracias. Profesor Daniel González Lava de la Universidad Javeriana, ¿cuál puede ser su reflexión final frente a este tema? Yo me iría por el lado del gran proyecto cultural. Yo creo que tenemos que seguir luchando por ser un grupo bastante sólido en términos de poder tener muchísima información para tomar una decisión consensuada en relación con las implicaciones que tiene asumir una decisión como es el inicio del consumo de cigarrillo. No puede seguir siendo una decisión para estar simplemente de acuerdo con mis pares o para estar bien y que me acepten en un grupo. Creo que la sociedad tiene que apuntarle a un gran pacto social, no solamente con el cigarrillo, creo que con otra serie de elementos y de productos que hay en el mercado que lo que hacen es recortarnos la expectativa de vida. Yo siempre le digo a mis estudiantes, a pesar de todas las dificultades, estamos en un país lindo, en un continente muy, muy amable, y somos nosotros mismos los que estamos tratando de reducirnos todas esas posibilidades de vida que tenemos. O sea, si supieras que por consumir un cigarrillo pierdes 7 minutos de tu vida y te lo pudieran explicar de mejor manera, yo creo que la gente tendría la capacidad para tomar una decisión más acertada. Dense cuenta ustedes que hoy en día los gobiernos tratan de resolver algunas de las situaciones problemáticas desarrollando mucho la educación, o colocando como educación como una estrategia importante. Entonces no sabemos de constitución política, entonces pongámosla como una asignatura y pongamos una ley que nos ponga la constitución política como una asignatura, o sea, y así tratamos de resolver todo. Pero estos temas claves y fundamentales que tienen que ver con la salud y la vida de las personas están dejándose como al libre albedrío y que cada uno tome su decisión. Creo que así no puede ser. Ese profesor Daniel González Lava de la Pontificia Universidad Javeriana, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio, y por supuesto a nuestros oyentes, gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Las Cosas que Pasan. Continúen con la programación de Javeriana Estéreo. Buen día.